Lenguaje para sexto grado. Continuamos con la unidad 4. Esta titula Comentamos mitos. Vamos a hablar sobre algunos mitos. Semana 1. Anticipación. Actividad 1. Leemos el diálogo y resolvemos. Comienza Evelyn. Después de destronar a su padre, el joven Cronos se casó con Rea. La de hermosos cabellos tuvieron 6 hijos. Luego comenta Lucas. Pero Cronos tenía miedo de que alguno de sus hijos lo destronara. Ahora comenta Luisa, por lo que Cronos encerraba a sus hijos. Bueno, quedémonos con esa versión, que encerraba a sus hijos. Número 4. Rea engañó a Cronos para que no encerrara a su último hijo Zeus. Y termina Helena diciendo, Zeus liberó a su hermano y se preparan para luchar contra su padre. Cronos pagará por su maldad. ¿Cuántos emisores hay aquí? Hay 5. ¿Cuántos receptores hay? Vamos, ¿quiénes no hablan aquí? Está Marta, está Elmer, está Pedro y termina José solo escuchando lo que sus amigos comentan. Resolvemos el cuaderno. ¿Qué historia narran las niñas y los niños? ¿De qué trata? De Cronos que hizo maldades y Zeus su hijo lo derrotó para reinar. ¿Quiénes son los emisores y receptores en la conversación? Dijimos que los emisores son Evelyn, Lucas, Luisa, Elena. Son 4 receptores, perdón, emisores. Y los receptores son Marta, Pedro, Elmer y José. ¿Cuántos niños hay? Son 8. 4 y 4. ¿Cuál es la intención de Elena al mencionar las siguientes palabras? Cronos pagaría por su maldad. Que algo le pasará a Cronos por malo. Eso quiso decir. Continuamos. Construcción. El diálogo. Actividad en equipo. Observamos la imagen. ¿Qué observamos esta imagen? Un mundo vivo y un mundo muerto. ¿Cuál es el mensaje que transmite la imagen? En nuestra mano está tener un mundo vivo o muerto. Dialogamos sobre las qué acciones podemos ejecutar para cuidar el planeta. Anotamos las acciones más importantes. No contaminarlo, reciclar la basura, no ensuciar ríos, lagos, mares y demás mantos acuíferos. También es importante sembrar árboles. ¿Cuál el propósito del diálogo que realizamos? Explicamos, llegar a un acuerdo cómo cuidar el planeta. Presentamos una respuesta frente a la clase. Anotamos algunas acciones propuestas por nuestras compañeras y nuestros compañeros. Un acuerdo que hay aquí lo vamos a anotar aquí, que hay en el grupo de clase. Vamos a ver, continuamos. Vamos con la mitología universal. Actividad 3. Desarrollamos. Leemos la siguiente información sobre los mitos y la comentamos. Los mitos universales. Los mitos son historias que utilizan para explicar algunos sucesos, hechos o acontecimientos para el cual no existe ninguna explicación, por lo que a través del mito se buscan dar sentido a algunos aspectos de la realidad. También, a través de los mitos universales se puede comprender la visión del mundo, es decir, las creencias y costumbres de alguna sociedad. Entre las características del mito están: los personajes suelen ser dioses, semidioses o héroes. Hacen referencia a algunos aspectos inexplicables de la realidad. La naturaleza suelen ser fuentes de inspiración de estas historias. Representan las características de la sociedad. Se mezcla la realidad con la imaginación. Eso es bien común. El mito surgió debido a que nuestros antepasados buscaban una forma de explicar los fenómenos naturales. Por ejemplo, el rayo, el sol, la lluvia, los huracanes, entre otros. Las, las comunidades idearon la forma de comprender lo que sucedía. De esta manera, ellas imaginan la existencia de seres superiores y poderosos, a los que generalmente le atribuyen características humanas, y estos seres son quienes controlan todo lo inexplicable o desconocido. Leemos el siguiente mito y describimos en el cuaderno de qué trata. El origen. Antes de todas las cosas, en el comienzo de todos los comienzos, solo existía caos infinito.
la confusión y el desorden de lo que no tiene nombre. Y del caos surgió Gea, la madre tierra, enorme, hermosa y temible. Uy, como Gea se sentía muy sola, quiso tener un esposo a su medida. Pero, ¿quién podía ser tan inmenso como para abrazar a la tierra entera? Ella misma creó entonces el cielo estrellado, que es tan grande como la tierra. Todas las noches la cubre extendiéndose sobre ella, y lo llamó Urano. Gea y Urano, es decir, la tierra y el cielo, tuvieron muchos hijos. Por Ana María Chua. ¿Qué otros mitos de la creación conocemos? Explicamos. Socializamos nuestra respuesta. Bueno, tenemos las creencias aztecas. Según los aztecas, el creador de todo fue el dios Omitecutli, que junto a su esposa Omechihuat creó la vida sobre la tierra, según los aztecas, los que vivieron allá por México. Ahora vamos según los mayas. Tepua, Tepua y Culcucán llegaron a cabo a una conferencia en la cual decidieron que para preservar su herencia debían crear una raza de seres que pudieran adorarlos. El hombre es creado primero del lodo, pero este se deshace antes del efecto de la lluvia. Convocan entonces a otros dioses y crean al hombre a partir de la madera, pero este no posee alma ni tampoco memoria. Por ende, aunque podían reproducirse y hablar, son eliminados. Se dice que de esta raza descendieron los simios. Finalmente, es a partir del maíz que crean al hombre. Mezclan maíz amarillo y madera para construir la piel de los humanos y con maíz rojo hacen la sangre, según los mayas. Ahora vamos según los incas. Había una vez un mundo donde todo era oscuridad y ningún ser existía. De repente el dios Viracocha salió del lago de Titicaca y creó la tierra y el cielo antes de regresar al lago. Después de un tiempo notó que dicho mundo era un mundo triste porque no existía nada y todo era oscuro y frío. De nuevo salió del lago de Titicaca y moldeó una raza de gigantes monstruosos para que poblaran la tierra, pero estos se dedicaron a guerrear entre sí y Viracocha decidió destruirlos. Mandó un diluvio que destruyó totalmente el mundo. Mm, Muy parecido aquí a la historia que ya conocemos, ¿verdad? La historia de Noé. Habiendo fracasado en su intento de crear este primer mundo, Viracocha se dedicó a crear un mundo donde los seres humanos fueran más semejantes a él. Así, tomando una parte de piedra, esculpió el primer hombre y la primera mujer, y luego le dio un hombre, e inmediatamente estos cobraron vida y se reprodujeron. Algo curioso. Por eso se dice que posiblemente no fueron los españoles los primeros en llegar a América, fueron los bárbaros, los vikingos, ¿va? Que nos traían casi parecidas historias hebreas, cananeas. Continuamos. Ahora vamos con actividad 4. Leemos el texto. La caja de Pandora. Vamos a ir con el inicio del mito. Los hombres vivían libres de todo mal. No sufrían el cansancio, ni el dolor, ni las enfermedades, por lo que habían vuelto desobedientes y peligrosos. Para mantener el orden en el universo, Zeus debía dejar bien clara la diferencia entre hombre y dios. Les haría un regalo, dijo Zeus. Había llegado el momento de crear a la mujer. Wow. La llamó Pandora. La muchacha, ¿cómo se llama? Pandora. Y todos los dioses participaban en su creación con arcilla y agua. ¿Cómo crearon a Pandora? Con arcilla y agua. Esa es la historia de la Mujer Maravilla, que de arcilla la crearon. Hefesto modeló un bellísimo cuerpo parecido al de las diosas inmortales. Atenea, la diosa de la sabiduría, les enseñó las labores femeninas, sobre todo a hilar y tejer hermosas telas. Afrodita, la diosa del amor, le otorgó gracia y atractivo. Bueno, entonces Pandora fue entregada por los dioses a Epimeteo, junto con Pandora.
le regalaron una bonita caja que parecía un cofrecito. O sea, al pobre señor Epimeteo le regalaron una muchacha con una cajita. Una cajita que parecía un cofrecito de madera. Epimeteo vio a Pandora y la amó inmediatamente. Si era bonita, ¿quién no va? Epimeteo le hizo jurar a Pandora que jamás abriera la cajita, pero apenas la dejó sola por primera vez, Pandora no pudo resistir la curiosidad. Parece la historia de Adán y Eva. Le dijeron, no te comas el fruto y lo primero que hizo fue ir a morder. Algo más o menos hizo Pandora. Pandora abrió tan solo un poco la cajita, igual que Eva, que fue a morder la manzana, el fruto, no digamos manzana, fue el fruto. Y fue suficiente para que, como una sombra horrible, oscura, se escapara de allí todos los males que torturaban a la humanidad. ¿Qué hizo Pandora? Destapó la cajita y en esa cajita iban todos los males de la humanidad. Aquí vemos la escena. Medio de abril y salieron todos los males como una sombra. Como animales negros y pesados echaron a volar el dolor, la vejez, el cansancio, la enfermedad y la muerte. Casi parecía la historia de Adán y Eva. Mordiendo el fruto, entró la muerte a todo. Le dio a Adán y terminaron de pecar los dos. Aterrada, Pandora cerró inmediatamente la cajita. De repente percibió golpecitos tan suaves, como si le dieran alas de mariposa. Pandora levantó un poquito la tapa para mirar y vio un maravilloso brillo dorado. Bueno, pues si ya la había abierto, mejor que la abra otra vez. Entonces ya no tuvieron miedo y abrieron del todo y dejó volar a la hermosa y engañosa Esperanza. No, no es engañosa, pero ahí la están llamando engañosa la pobre Esperanza. Que nadie sabe si es un bien o un mal. Por culpa de la ciega esperanza, los seres humanos soportamos todo el mal que nos hace sufrir sobre la tierra. Gracias a ella son felices y a veces a pesar de todo. Sí, porque por la esperanza vive uno. Está sufriendo, pero si uno pone esperanza ya sea en el Creador, uno es feliz. Pero aquí le están echando la culpa que la esperanza es un bien o es un mal. Bueno, historia adaptada por Ana María Chua. Bueno, resolvemos, ¿va? Qué triste la historia de Pandora. Mejor que no lo hubiera abierto. Pero es un mito para dar una explicación por qué hay males en este mundo según las historias griegas. Resolvemos el cuaderno. ¿Cómo fue creada Pandora? Con arcilla y agua, igual que la Mujer Maravilla. ¿Qué le sucedió al abrir la caja? Como una sombra horrible oscura, se escapan de ahí todos los males que torturan a la humanidad. ¿Cuál es el significado de la esperanza en el texto leído? Explicamos. Es una virtud que nos vuelve ciegos para soportar todos los males del mundo, pero la felicidad, a pesar de todo, eso. El eso, pues, es eso. Tachamos esto. De todo eso. El eso, ya parezco de aquel grupo que decía ¡Eso! Bueno, continuamos. Porque se considera la caja de Pandora como un mito, porque es una creencia para explicar por qué hay sufrimientos y a la vez por qué también existe la esperanza. O sea que de la caja salió el sufrimiento y también salió la esperanza. El punto y coma. Actividad 5. Leemos la siguiente información y observamos el uso del punto y coma. El punto y coma es un signo de puntuación que se utiliza para. Hay tres reglas para ocupar el punto y coma. Primera regla, separar dos frases relacionadas entre sí que no van unidas por conjunciones ni preposiciones. Ejemplo, Zeus liberó a sus hermanos para luchar contra, sino punto y coma, Zeus y su hermano ganaron, derrotaron a Crono. Ahí va Hades, ahí van bueno, varios dioses mitológicos de la cultura griega. Antes de los conectores. Pero, aún, sin embargo, cuando la oración es exacta, ejemplo, la esperanza es engañosa, pero, aquí va el conector, pero tiene el poder de hacer felices a muchas personas.
Antes del conector vamos a poner el punto. Ya vamos a hacer una actividad. Regla número 3 para el punto y coma. Separar dos oraciones que tienen varias enumeraciones divididas por coma. Ejemplo, Prometeo era bueno, se preocupaba por los humanos, por eso le dio el fuego. Punto y coma. Siguiente oración. Zeus era todo lo contrario, solo pensaba en él, por eso castigó a Prometeo. Escribimos en espacio a la derecha la norma de punto y coma que se ha utilizado en los siguientes fragmentos. A ver. Crono tuvo 6 hijos, hermosos, con su esposa Rea, pero su miedo a que lo destronaran encerró a todos sus hijos. ¿Dónde está el punto? Y coma antes del conector. ¿Cuál es el conector? Pero. Así que, ¿cuál es la regla que ocupamos aquí? Antes de los conectores. Siguiente oración. El caos creó al Agea, la madre tierra, hermosa y temible. Punto y coma. Urano, el cielo y estrellado fueron creados por Gea. Separa- Separar dos oraciones que tienen varias numeraciones divididas por coma. Esta es la primera oración dividida por comas y comienza. Siguiente oración dividida por comas. Los mitos son relatos maravillosos que nos hablan sobre cómo pensaban las civilizaciones antiguas, cómo explicaban el mundo y cómo era su imaginación. Leerlos es necesario para conocer la sabiduría del ser humano. ¿Qué regla estamos ocupando aquí? Separar dos frases relacionadas entre sí. Aquí no termina la primera frase donde dice imaginación. Aquí comienza la segunda. Leerlos es necesario. Así que así vamos. Ya vamos a hacer otra actividad. Continuamos. Continuamos. Consolidación. Actividad 6. Leemos y resolvemos. Explicamos cómo se evidencian algunas características del mito en la caja de Pandora. Los personajes suelen ser dioses y semidioses héroes. Explicación. Aparece Zeus como creador y se unió a otros dioses y crearon a Pandora como un regalo. Características. Hacen referencia a algún aspecto inexplicable de la realidad. Con esto explican el origen de los males del mundo y por qué existe la esperanza en el humano. Que a pesar de lo que le pase, el humano sigue esperanzado. La naturaleza suele ser fuente de inspiración. Por el buen uso que tiene el barro, sirvió para pensar que como ello se creó una mujer. La arcilla es el barro, acuérdense. El barro sirve como fuente de inspiración. Alguien que amaba el barro se le ocurrió decir eso. Mezclan la realidad con la imaginación. Mezclan que una simple curiosidad por ver lo que había dentro de una caja. Ahí viene aquel dicho que dice que la curiosidad mató al gato. ¿Se acuerdan ese dicho? Más o menos eso nos quieren decir. ¿Verdad? Mezclan una simple curiosidad por ver lo que había dentro de una caja y se libró el mal que maltrata este mundo. Es algo fantasioso. ¿Verdad? No, el mal escondido en una cajita. Cierto que a veces no es bueno abrir las cosas cuando nos digan, ¿va? Pero no exageradamente. ¿Va? Corregimos las oraciones colocando punto y coma donde sea necesario. Crono se casó con Rea. Después de destronar a su padre, tuvieron 6 hijos. ¿Dónde va a ir el punto y coma aquí? Crono se casó con Rea después de destronar a su padre. Aquí va punto y coma. Cuando le damos un punto y coma, va a ser una pausa breve, va a ser de un solo. No es como la coma es una pausa un poquito más larga, el punto y coma es una pausa breve. Vamos a leer. Crono se casó con Rea después de destronar a su padre. Tuvieron 6 hijos. Una pausa breve. Los dioses le regalaron a Pandora una cajita que les prohibieron que abriera, pero la curiosidad pudo más y Pandora desobedeció a los dioses. Los dioses le regalaron a Pandora una cajita que le prohibieron que abriera. Ahí termina la frase. Punto y coma. Aquí va. Ahora va el conector. Pero la curiosidad pudo más y Pandora desobedeció a los dioses. Ay, qué niña más curiosa. Sigue. Pero antes del conector vamos a poner punto y coma. Vamos con la siguiente. Escribimos una oración sobre los mitos utilizando el punto y coma. Los mitos son creencias, pero explican el origen de las cosas. Aquí unimos dos oraciones con un conector. ¿Va?
Ponen punto y coma, los mitos son creencias, pero explican el origen de las cosas. Socializamos nuestras respuestas y esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.